Las Jilguerillas fueron un legendario dueto de música mexicana que dio vida a la ranchera campirana y al mariachi a través de las voces inconfundibles de las hermanas Amparo e Imelda Higuera Juárez. Su talento y carisma las llevaron a alcanzar un éxito notable, haciendo que su música permanezca viva en la memoria colectiva hasta nuestros días. Amparo, nacida en 1936, e Imelda, en 1938, en la Cañada de Ramírez, Michoacán, dentro de una familia humilde. Desde muy temprana edad, trabajaron en el campo junto a su padre, don Felipe Higuera, ayudando en la siembra y en las labores diarias para contribuir al sustento familiar. Nunca asistieron a la escuela, pero su infancia estuvo profundamente ligada a la música, ya que cantaban mientras trabajaban, desarrollando de manera natural sus voces y armonías al aire libre, entre surcos y jornadas largas. Su camino hacia la música profesional comenzó casi por casualidad. Durante una fiesta local, las hermanas decidieron interpretar una canción ranchera que estaba de moda. Aquella presentación dejó asombrados a todos los presentes por la fuerza emotiva de sus voces y la armonía tan bien lograda entre ambas. Fue entonces cuando su padre comprendió la magnitud del talento de sus hijas y decidió apoyarlas. Esa actuación fortuita llamó la atención del Dueto América, quienes reconocieron de inmediato el potencial de Amparo e Imelda y las invitaron a iniciar una carrera profesional. Don Felipe aceptó la oportunidad y poco tiempo después, las hermanas quedaron bajo la guía del Dueto América, recibiendo formación vocal que permitió pulir su talento natural. Amparo asumió la primera voz, mientras que Imelda aportó la segunda voz, creando una combinación armónica que pronto se convertiría en su sello distintivo. Bajo la dirección inicial del maestro Gilberto Parra y más adelante del reconocido cantante Cornelio Reina, el dueto fue definiendo un estilo propio dentro de la música ranchera y el mariachi. La voz principal de Amparo, combinada con las armonías de Imelda, otorgó a sus canciones una autenticidad que conectó profundamente con el público. El nombre de las Jilguerillas surgió de manera sencilla y entrañable. Fue la madre del Dueto América quien, al escuchar la dulzura y claridad de sus voces, las comparó con el canto de un jilguero. Aunque en un inicio se les vinculó con el Dueto América, el apodo de las Jilguerillas terminó por definir su identidad artística y acompañarlas durante toda su carrera. El 5 de julio de 1955, Amparo e Imelda pisaron por primera vez un estudio profesional para grabar su música en CBS Columbia. Ese debut incluyó temas como Chaparrita Consentida y Has de Ser Mía, que rápidamente comenzaron a sonar en la radio y a ganarse el gusto del público. Aunque durante años se especuló que su primera grabación había ocurrido en 1953, fue la propia Amparo quien siempre aclaró que la fecha oficial de su lanzamiento fue en 1955, marcando así el inicio real de su carrera discográfica. La formación recibida y el respaldo que tuvieron en sus primeros pasos resultaron decisivos. Muy pronto, las Jilguerillas se convirtieron en una sensación dentro de la música popular mexicana. Canciones como Las Dos Aztecas y El Novillo Despuntado las colocaron entre las favoritas del público, consolidando un estilo basado en armonías precisas, letras profundamente arraigadas en la tradición ranchera y una interpretación sincera. Aún siendo menores de 20 años, las hermanas se trasladaron a la Ciudad de México, donde el reconocimiento nacional abrió nuevas oportunidades. Comenzaron a realizar giras y a presentarse en los escenarios más importantes del país, así como en Estados Unidos y Centroamérica. Sus presentaciones en vivo se distinguían por la emoción, la fuerza vocal y el respeto absoluto por la música tradicional, confirmando que aquel talento nacido en el campo había llegado para dejar una huella imborrable. Más allá del éxito comercial, las Jilguerillas se transformaron en un verdadero símbolo de la música campirana, estableciendo un estilo propio que combinaba voces perfectamente armonizadas con letras profundamente emotivas. Su presencia en el escenario aportó una energía renovada a los géneros ranchero y mariachi, lo que les permitió ganarse un público fiel que crecía con cada nuevo lanzamiento.
Su carrera se mantuvo vigente durante 66 años, una permanencia extraordinaria dentro de la industria musical. A lo largo de ese tiempo, grabaron más de 20 álbumes de estudio, además de numerosos sencillos, y recibieron múltiples premios y reconocimientos que confirmaron el impacto de su obra. Entre estos galardones, destacan discos de oro, discos de platino, un disco de oro en Los Ángeles y un Globo de Oro, reflejo del alcance de su música tanto en México como entre el público de habla hispana en Estados Unidos. Conforme su fama crecía, también lograron trascender el ámbito musical y llevar su talento a la pantalla grande, ampliando su presencia dentro del medio artístico. En 1974, participaron en la película El Secuestro, al lado de Jorge Rivero y Claudia Islas. 2 años después, en 1976, compartieron créditos con Antonio Aguilar en la cinta El Rey. Más adelante, en 1981, intervinieron en Que no me beses el mariachi, junto a Rafael Buendía. Su trayectoria cinematográfica continuó con Miseria en 1983, nuevamente al lado de Rafael Inclán, y en 1987 participaron en La Coyota, donde compartieron escena con un elenco destacado que incluyó a Jorge Vargas, Beatriz Adriana, Marco Antonio Solís y Silvia Derbez. Posteriormente, aparecieron en producciones como Capo de Capos y El Gorra Prieta, ampliando aún más su filmografía. A lo largo de los años, las Jilguerillas colaboraron y coincidieron con algunas de las figuras más importantes de la música mexicana y latinoamericana, confirmando su presencia constante y respetada dentro del medio artístico. Incluso en etapas avanzadas de su carrera, continuaron lanzando nuevos proyectos discográficos que celebraban su legado. Producciones como La Gran Colección 60 Aniversario en 2007, 20 Flamazos de Éxitos en 2008 y otros trabajos posteriores, llevaron su sonido a nuevas generaciones, manteniendo viva su herencia musical. Sin embargo, el año en que celebraban 50 años de trayectoria dio un giro doloroso. El 19 de julio de 2004, Imelda Higuera falleció en la Ciudad de México a causa de un paro respiratorio, poco antes de cumplir 66 años. Su muerte marcó un punto decisivo en la historia del dueto, dejando a Amparo como la única integrante sobreviviente, mientras su hermano Salvador permanecía alejado de la vida pública. Tras la pérdida de su hermana, Amparo se retiró de los escenarios durante un largo periodo, sumida en un profundo duelo. Aunque muchos reconocían su talento como solista, pasó cerca de 3 años fuera del ojo público, enfrentando la dificultad de continuar sin la compañera con la que había compartido toda una vida artística. Con el tiempo, y tras ese silencio, encontraría la fuerza para volver a la música, honrando así la memoria de Imelda y el legado de las Jilguerillas. La decisión de retomar el proyecto musical surgió principalmente por iniciativa de Mercedes Castro, quien veía en Amparo no solo a una leyenda viva, sino a la voz que debía seguir sonando como homenaje a Imelda. En ese momento, Amparo prefería cantar sola cuando se sentía con ánimo, pues consideraba que volver a formar un dueto podría interpretarse como una sustitución de su hermana, algo que no estaba dispuesta a hacer. Durante mucho tiempo se mantuvo firme en esa postura, convencida de que sin Imelda, el proyecto había perdido su razón de ser. Mercedes, admiradora de las Jilguerillas desde la infancia, persistió con respeto y sensibilidad. Le propuso que, si algún día decidía volver a cantar, lo hicieran juntas como una forma de honrar la memoria de Imelda. Aunque Amparo se resistió al principio, después de más de 2 años de duelo, finalmente encontró la fortaleza emocional para aceptar la propuesta y decidió seguir adelante con la idea del dueto. Para Mercedes Castro, cantar junto a Amparo representó un sueño hecho realidad. Tras obtener el respaldo de Discos Musart, ambas ingresaron al estudio para grabar su primer álbum juntas, titulado Las Botellas de Mezcal. Debido a la ausencia de Imelda, el proyecto se presentó bajo el nombre de Amparo de las Jilguerillas y Mercedes Castro. A pesar de este cambio, el público recibió con entusiasmo esta nueva etapa, reconociendo la esencia y el legado del dueto original.
El álbum debut contenía 10 temas y tuvo una respuesta muy positiva, lo que permitió que poco tiempo después lanzaran un segundo disco, El Aretito, también con 10 canciones, consolidando así esta nueva etapa artística. El proyecto no solo logró aceptación, sino que comenzó a recibir premios y reconocimientos, confirmando que el legado de las Jilguerillas seguía vigente. En 1996, con el respaldo de Sony Music México, se lanzó el álbum 50 años, con el que se celebraron 5 décadas de trayectoria artística, reafirmando la permanencia del dueto dentro de la música ranchera. A lo largo de los años siguientes, Amparo continuó activa, a pesar de que en 2016 manifestó su intención de retirarse definitivamente. Reconocía el cansancio y el paso del tiempo, pero su amor por la música y el cariño del público la impulsaron a continuar. En 2017, Amparo fue reconocida con el premio Heréndira de las Artes, otorgado por la Secretaría de Cultura de Michoacán a artistas con una trayectoria destacada. Este galardón, que celebra el legado cultural de quienes han dejado huella en el arte, fue dedicado por Amparo a la memoria de su hermana Imelda, reafirmando el vínculo inseparable que siempre las unió. Un año después, en 2018, se develó una placa conmemorativa en la casa donde Amparo e Imelda crecieron, en la Cañada de Ramírez, Michoacán, colocada por autoridades municipales de Numarán. Aquella sencilla vivienda se transformó en un símbolo del origen humilde de una historia marcada por el esfuerzo, la constancia y el éxito. La etapa del dueto conformado por Amparo y Mercedes Castro se extendió durante 10 años, permitiendo que las Jilguerillas alcanzaran más de 60 años desde su debut artístico. A pesar del paso del tiempo, Amparo destacaba con orgullo que en cada presentación seguían llenando plazas, agradecida por el respaldo incondicional del público. A lo largo de su carrera, Amparo tuvo el honor de compartir escenarios con figuras fundamentales de la música mexicana, como Javier Solís, Lola Beltrán y José Alfredo Jiménez, consolidando su lugar dentro de la historia musical del país. También continuó sumando proyectos discográficos que mantuvieron vivo su legado, entre ellos la gran colección 60 aniversario en 2007, 20 éxitos de oro en 2008 y Una aventura en 2011. En 2020, Amparo tenía 83 años y aún demostraba su talento y pasión por el canto. Sin embargo, a inicios de 2021, su estado de salud comenzó a deteriorarse y permaneció hospitalizada durante varios días. A través de las redes sociales oficiales del dueto, se informó que se encontraba delicada y se pidió a los seguidores que se unieran en cadenas de oración, manteniendo siempre la esperanza de su recuperación. Finalmente, el fallecimiento de Amparo Higuera Juárez, a los 84 años, marcó el cierre definitivo de la historia de las Jilguerillas. La noticia fue confirmada desde la cuenta oficial del dueto, donde se compartió un emotivo mensaje destacando su trayectoria, su legado y el profundo impacto que tuvo en la música ranchera junto a su hermana Imelda. Su partida dejó un profundo vacío, pero también la certeza de que su voz y su historia permanecerán vivas en la memoria del público. Tras el fallecimiento de Amparo, Mercedes Castro compartió públicamente un mensaje profundamente conmovedor, en el que expresó el dolor que sentía al despedirse de quien fue su compañera y amiga entrañable. Recordó los años compartidos, los escenarios recorridos juntas, los viajes de trabajo y de placer, los momentos en familia y aquellas llamadas nocturnas en las que conversaban y reían. Para Mercedes y su familia, Amparo no fue solo una colega, sino alguien que formó parte de su vida y de su hogar, una presencia que siempre sería recordada con cariño. En ese mensaje, Mercedes agradeció a Dios por haberle permitido conocerla y compartir con ella una amistad sincera. Reconoció que nunca imaginó el honor que significaría acompañarla sobre el escenario y aprender de su experiencia. Confesó que, al inicio, solo conocía algunas canciones del repertorio, pero que tuvo que aprender alrededor de 25 temas para poder presentarse junto a ella, interpretando gran parte del legado musical de Las Jilguerillas. Durante los días previos a su partida,
Las redes sociales del dueto informaron que Amparo Higuera Juárez se encontraba delicada de salud desde principios de 2021. A pesar de la incertidumbre, y sin que se dieran a conocer las causas específicas de su hospitalización, se mantuvo la esperanza de una recuperación, solicitando a los seguidores que se unieran en cadenas de oración. Mercedes, con palabras llenas de fe, agradeció públicamente el apoyo recibido y pidió continuar orando por Amparo, expresando el amor profundo que sentía por ella. La noticia de su fallecimiento, a los 84 años, tras varios días hospitalizada, fue confirmada desde la cuenta oficial del dueto. El mensaje destacó su grandeza artística y el impacto que tuvo dentro de la música ranchera, deseándole paz en su descanso final. Su partida fue profundamente sentida no solo por su familia y amigos, sino por generaciones de seguidores que atesoraron su voz. Con ello, se cerró definitivamente la historia de las Jilguerillas, un dueto que alcanzó la fama a mediados de los años 50 y cuya influencia se extendió más allá de la música, llegando también al cine y a escenarios internacionales. Originarias de la Cañada de Ramírez, municipio de Numarán, Michoacán, lograron una presencia significativa tanto en México como en los Estados Unidos, donde su música continuó resonando incluso después de la pérdida de Imelda en 2004. El espíritu del grupo logró mantenerse vivo durante varios años gracias al respaldo y la sensibilidad de Mercedes Castro, quien acompañó a Amparo en la etapa final de su carrera, ayudando a preservar y proyectar su legado musical. Las contribuciones de Amparo no pasaron desapercibidas, y en 2017 fue reconocida con el Premio Estatal Heréndira de las Artes, otorgado por el gobierno de Michoacán, celebrando así una trayectoria extensa y profundamente influyente. Paralelamente, Mercedes Castro consolidó su propia historia dentro de la música ranchera. Figura destacada del género, alcanzó gran popularidad con temas como Vengo a verte y Paloma Ingrata, además de su participación en el cine. Reconocida por su voz poderosa y su carga emocional, aportó también de manera significativa como parte del proyecto que dio continuidad al legado de las Jilguerillas. En entrevistas posteriores, Mercedes compartió pasajes de su vida, desde su infancia en un poblado cercano a Culiacán, su llegada a Estados Unidos a temprana edad, y su deseo de cantar música ranchera, hasta el momento en que Cornelio Reina la llevó a México para probar suerte. Recordó con cariño su relación personal y profesional con él, así como los retos que enfrentó como mujer dentro de la industria musical. A lo largo de su carrera, Mercedes trabajó con importantes figuras del medio, forjó amistades entrañables y grabó numerosos discos. Compartió también la historia personal detrás de su éxito, Vengo a verte, canción que le otorgó su primer disco de oro y le abrió nuevas puertas dentro de la música. Actualmente, Mercedes Castro continúa activa, presentándose principalmente en Estados Unidos, con la intención de seguir llevando su música al público, tanto fuera como dentro de México. Su trayectoria, desde su etapa junto a Amparo hasta su carrera como solista, la consolida como una figura querida y respetada dentro de la música ranchera. Así, la historia de las Jilguerillas y de quienes formaron parte de su legado permanece viva. Su música, nacida del campo, forjada con sacrificio y llevada a los escenarios más importantes, sigue siendo un patrimonio emocional y cultural, un testimonio del poder femenino, la tradición y la pasión que definieron a uno de los duetos más emblemáticos de la música mexicana.